Bueno, vamos a iniciar los fundamentos teóricos y la aplicación de la práctica número 10, correspondiente a fricción en tuberías en flujo laminar y turbulento. A diferencia de las anteriores prácticas, esta explicativa va a estar dividida en las siguientes partes, obviando los fundamentos teóricos por el hecho de que son los mismos para la práctica número 9. Entonces, dicho todo esto, ¿cuáles son los objetivos de esta práctica? Los objetivos de esta práctica son aplicar los conocimientos teóricos sobre el transporte de fluidos en régimen laminar y turbulento en una práctica experimental. Los objetivos específicos son demostrar habilidad en el manejo del equipo, determinar la pérdida de carga en tuberías para velocidades bajas y determinar la pérdida de carga en tuberías para velocidades altas. El equipo que vamos a utilizar es el equipo de fricción en tuberías de Edison, que básicamente debe situarse sobre las guías horizontales que existen a lo largo del canal del banco hidráulico. Las tuberías de pruebas, la tubería de pruebas solamente tiene una, es una tubería metálica que debe estar dispuesta de forma vertical en la parte central del aparato e incorpora como instrumentación dos tomas de presión y dos manómetros de Bourdon. El manómetro de agua presurizada que se emplea se utiliza para medir pequeñas diferencias de presión y está trabajando con estos tubos piezométricos. Los manómetros de Bourdon que se utilizan en esta práctica se utilizan para medir diferencias de presión altas. Entonces, ambos manómetros se aíslan y se seleccionan por medio de válvulas de 3 vías, como vamos a ver en la práctica, que están llamadas en el equipo como BT2 y BT3, que dispone el aparato. El caudal que circula por la tubería de prueba puede ser regulado utilizando la válvula de control B2, que es esta que vemos acá. El agua excedente se evacúa del equipo por el rebozadero, que es esta porción de tubería, y esto va directamente al banco hidráulico. Los pies ajustables del soporte permiten nivelar el aparato. Bien, dicho todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer en la práctica? Bueno, en esta práctica lo que vamos a hacer primero que nada es la determinación de la pérdida de carga en tuberías a bajas velocidades. Entonces, para ello vamos a preparar los manómetros de agua, o sea, los tubos piezométricos. Vamos a poner en marcha la bomba, abrir cuidadosamente la válvula de flujo del banco hidráulico y vamos a llenar el depósito de agua en la parte superior del equipo y vamos a tratar de mantener una altura constante. ¿Ok? Vamos a ajustar la apertura del rebozadero de descarga para que esta altura permanezca lo más constante posible y vamos a dejar abierta la válvula B2 del aparato. Siguiente, vamos a abrir completamente la válvula B2 para preparar el tubo de prueba y el resto de los conductos. Una vez preparado el equipo, se procede a la toma de datos de la siguiente forma. Para conseguir el caudal máximo de agua que circula por la tubería de prueba, vamos a abrir completamente la válvula B2 que está al costado del equipo y vamos a repetir la operación anterior para distintos caudales de la válvula de control que se encuentra en la parte inferior del equipo. Vamos a graficar el factor de fricción versus el número de Reynolds y con ayuda del gráfico vamos a tratar de determinar las relaciones empíricas de la ecuación de la forma F igual a K por Reynolds a la N. Para la parte de pérdida de carga a altas velocidades, la única diferencia que vamos a tener con el equipo, con la práctica anterior, mejor dicho, es que en vez de utilizar los manómetros de agua, vamos a utilizar los manómetros de mercurio, de los manómetros
de Burdon, manómetros de mercurio, eran manómetros que antes tenía el equipo. Si se fijan, en el equipo van a encontrar un par de tubos piezométricos que están vacíos, que era en donde antes se cargaba mercurio, pero ahora vamos a trabajar directamente con manómetros de Burdon. Entonces, vamos a trabajar con los manómetros de Burdon y mediante una válvula de 3 vías, ahora vamos a obligar al flujo que viene de la bomba a atravesar la tubería de prueba. Y vamos a establecer diferentes caudales de agua en esta tubería y vamos a medir la presión a la entrada y a la salida de la tubería de prueba con ayuda de los manómetros de Burdon. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que realizamos en la práctica de la parte anterior. Las referencias bibliográficas de esta práctica son estas. Y cualquier duda, por favor consulten en el catálogo del equipo, en el manual de la práctica y con los profesores.